Ya, seguimos. Vámonos al artículo 15, pero el artículo 15, ¿no es cierto?, está más orientado al sector público. Vamos a tratar de homologarla la normativa a la aplicación de las normas municipales. Dice, la Dirección de Presupuesto es el organismo técnico encargado de proponer la asignación de los recursos financieros al Estado. En este caso, ¿no es cierto?, en el caso de los municipios, ¿quién hace de proponer la asignación de los recursos financieros al municipio? Es el alcalde, ¿cierto? El alcalde con su equipo técnico propone, ¿no es cierto?, la asignación de los recursos municipales para las diversas actividades que ha desarrollado los diversos proyectos. Dice, le compete además solo a dicha dirección orientar, regular el proceso de formulación presupuestaria. Asimismo, le incumbe regular y supervisar la ejecución del gasto público, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden a la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero, el artículo 52 de ese texto legal. Bueno, en el caso acá, al interior administrativamente de los municipios, obviamente que está dado por la ley orgánica municipal, en términos de quién, ¿no es cierto?, elabora y también tiene que presentar los avances presupuestarios en la Secretaría Comunal de Planificación. Obviamente, ¿no es cierto?, con la colaboración de la Unidad de Administración y Finanzas respectiva, quien es la unidad encargada de proporcionar toda la información de tipo presupuestario y financiero para la elaboración, ¿no es cierto?, desde el punto de vista técnico del presupuesto municipal. ¿Ya? Por lo tanto, por ahí cobra valor cuando trabajamos ya con datos duros respecto de la elaboración del presupuesto. ¿Ya? O sea, en este caso, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la responsabilidad del presupuesto municipal obviamente recae en la Secretaría Comunal de Planificación, conjuntamente con la información, ¿no es cierto?, que le entregue el Departamento de Administración y Finanzas. ¿Ya? Dice, en cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el inciso anterior, la Dirección de Presupuesto establecerá un sistema de información administrativa y financiera de general aplicación para los órganos y servicios públicos regidos por el presente decreto ley, ello sin perjuicio de las facultades que tiene en la materia la Contraloría General de la República. ¿Qué pasa acá? En el caso de los municipios, ¿no es cierto?, obviamente que todo el proceso de elaboración, de estructuración de la información, en general está dada por el sistema contable y también por el sistema presupuestario municipal. ¿Ya? Ellos sin perjuicio que muchas normas, ¿no es cierto?, que dicha norma, ¿no es cierto?, es aplicable para los municipios en aquellas materias específicas o materias complementarias que establezca la Dirección de Presupuesto, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto, en la cual obviamente afecta a la ejecución del presupuesto de las municipalidades. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la Dirección de Presupuesto establece, ¿no es cierto?, un proceso de instrucción relativo a las modificaciones presupuestarias, ¿cierto? Todos los años, en el mes de diciembre, dicta un decreto supremo por medio del cual establece la normativa de cómo se pueden efectuar los ajustes presupuestarios por futuros mayores ingresos, por ingresos efectivos no considerados en el presupuesto inicial, cómo incorporamos el saldo inicial de caja en el presupuesto municipal. Por lo tanto, ¿no es cierto?, las normativas que emita la Dirección de Presupuesto, obviamente que son aplicables a la ejecución presupuestaria municipal. ¿Ya? Y obviamente toda la normativa de contabilidad que ha establecido por norma legal la Contraloría General de la República. Luego, en el artículo 16 de esta misma normativa, establece las clasificaciones presupuestarias. ¿Qué dice respecto a las clasificaciones presupuestarias? Dice, se establezcan, ¿no es cierto?, deberán proporcionar información para la toma de decisiones, obvio,
como también permitir vincular el proceso presupuestario con la planificación del sector público, en este caso con el sector municipal. Además, las clasificaciones utilizadas deben posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos a nivel nacional, regional y local. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, en el caso de los municipios, la utilización de las clasificaciones presupuestarias van a estar dadas respecto de las funciones que por ley desarrollan los municipios. Y bajo esa perspectiva se van a utilizar las clasificaciones presupuestarias respectivas, tanto de ingreso como de gasto. Ahora, sabemos, ¿no es cierto?, que en el rubro de ingresos hay partidas que son específicas de aplicación para las municipalidades, ¿ya? Por ejemplo, habla por ahí en el instructivo del clasificador presupuestario general, habla, por ejemplo, de la participación en el impuesto territorial, ¿no es cierto? Habla respecto de los permisos de circulación, los que van en beneficio de la municipalidad y aquellos que van en beneficio del Fondo Común Municipal. Habla de las patentes municipales también. Por lo tanto, esas son cuentas que deben utilizar los municipios, a pesar de que está en el clasificador presupuestario general, que es para el sector público y también aplicable para el sector municipal. ¿Ya? Dice, por decreto supremo se determinarán las clasificaciones del presupuesto. Hoy en día, ¿cuál es el decreto supremo que está vigente y que establece las clasificaciones presupuestarias del sector municipal y público? ¿Hay alguien que me lo comente? ¿Cuál es el decreto que está vigente hoy en día que determina las clasificaciones presupuestarias? ¿No? ¿Nadie se recuerda algún funcionario del área contable de algún municipio o del área del control presupuestario? ¿Cuál es la norma, no es cierto, que regula, que determina las clasificaciones presupuestarias? Profesor, ¿Sí? 854 dicen acá. Sí, el 854, ¿no es cierto? ¿De qué año? Esto es del año 2004, me parece, ¿ya? Obviamente que ha sufrido modificaciones durante el tiempo, ¿por qué? Porque los obviamente los niveles de información se van modificando en el tiempo, ¿ya? Y una de las modificaciones que se hace es respecto a la aplicación, ¿no es cierto?, de las NIC SP establecidas en la resolución 3 de la Contraloría, en la cual, ¿no es cierto?, eliminó algunas cuentas y por otro lado crea otras cuentas, ¿ya? Y en ese caso, obviamente, este decreto supremo sufre variaciones respecto de las clasificaciones presupuestarias y las actualiza de acuerdo al proceso presupuestario en el cual esté vigente. Luego dice que cuando exista alguna duda acerca de la imputación presupuestaria, tanto de un ingreso como en gasto, dice que hay que solicitarla en definitiva a la dirección de presupuesto. Pero dada la experiencia, ¿no es cierto?, generalmente quien se ha pronunciado, al menos respecto de las imputaciones presupuestarias para los municipios, ha sido la Contraloría, ¿no es cierto?, se ha pronunciado respecto de qué partidas o de aquellas partidas que merecen dudas respecto a cómo se imputan presupuestariamente, ¿ya? Y por ahí, hace poquito que leía yo un dictamen respecto de cómo se imputan los gastos relativos a las festividades del Día del Funcionario Municipal, ¿cierto? ¿Ya? Que por ahí la Contraloría estableció cómo se deben registrar esos gastos que obviamente están permitidos, porque así se determinó a través de un decreto supremo del Ministerio del Interior, al establecer el Día del Funcionario Municipal. ¿Ya? ¿Alguna consulta, observación, aporte? ¿Aló? Sí, dígame.
Mire, bueno, Manuel, de acá de Municipalidad de Oñihue. Tengo una ¿Ya? duda que como estaban hablando de los gastos del día del funcionario, los Sí, cargos, yo sí. siempre he tenido la duda, ¿a qué cuenta los debiesen cargarse siempre? A ver, O más de una cuenta? pueden ir a más de una cuenta, va a depender mucho. Antiguamente, ¿no es cierto? Cuando existía el antiguo clasificador presupuestario, se tiraba a la cuenta de actividades municipales, que estaba señalada en el clasificador presupuestario. Pero luego, cuando se cambia el clasificador presupuestario, cada gasto debe ir identificado de acuerdo a su origen, ¿ya? Por ejemplo, si tiene que ver, si corresponde, ¿no es cierto?, alimentos y bebidas, tendrá que ir al ítem respectivo. Si corresponde, por ejemplo, la contratación, ¿no es cierto?, de un equipo de amplificación o un servicio de amplificación para hacer el acto, todo lo demás, obviamente que lo vamos a clasificar, como no, específicamente no está señalado ese gasto, lo vamos a tirar a otro servicio general. Y así sucesivamente vamos a ir, dependiendo del tipo de gasto que se trate, lo vamos a ir imputando en la cuenta que realmente corresponde. Antiguamente, ¿no es cierto?, existía, como decía antes, un ítem que se llamaba actividades municipales, que de acuerdo, de hecho, a través de un dictamen de la Contraloría establecía que ese tipo de actividades debía imputarse a esa cuenta. Pero posteriormente, cuando se reestructura el clasificador presupuestario y se crean, ¿no es cierto?, las áreas de gestión municipal, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del área de gestión municipal tendrá que ir en actividades municipales, pero respecto del gasto, la imputación del gasto, tendrá que ir en cada uno de los conceptos de gasto. ¿Ya? Ok. Oiga, Entonces, otra consulta, sí, es que me saltó la duda, yo sé los topes que hay para aumentar eh, los sueldos de la planta, contrata, cierto honorario, pero sí, escuché que tiene tope también las transferencias hasta un 7%, pero las correcto. transferencias están las 215-24, pero hay varias cuentas, ¿son algunas cuentas o todas las 215-24 es el tope? No, la norma dice, ¿ya?, que, ¿no es cierto?, ese porcentaje va a estar dado, dice, por las transferencias que otorguen el municipio, exceptuando todos los aportes que se hagan para el sector de educación, salud, cementerio y los servicios traspasados, ¿ya? Por lo tanto, se incluyen todos los otros aportes, ¿ya? Los aportes, por ejemplo, a la junta de vecinos, los centros deportivos, todas las transferencias, ¿ya? Yo El había aporte escuchado que bombero bomberos también es también. una excepción, profesor. Exacto, también, ¿no es cierto? Los bomberos también hay excepción respecto del tope legal, ¿ya? La ley ahí es súper clara, en la misma ley orgánica constitucional de municipalidades, en los primeros artículos, ¿ya? Aparece, ¿no es cierto? Habla del 7% respecto de qué monto, y habla, ahí dice claramente que se refiere a, que excluye a los servicios traspasados y también excluye a los cuerpos de bomberos, ¿ya? ¿Y esto a raíz de qué? ¿Por qué surge toda esta diferenciación? Porque en el momento, cuando se dictó en su momento la primera ley orgánica municipal, estableció, ¿no es cierto?, que el tope máximo de transferencia que se podían hacer era del 7%, pero no se hizo ninguna distinción. Entonces muchos municipios que hacen traspaso de educación y salud se vieron impedidos de hacerlo, porque no estaba dentro de la norma legal. Y por ahí surge, ¿no es cierto?, la idea y se modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades al señalar claramente que se excluyen ciertas instituciones, cierta gestión municipal que no se incluyen dentro del tope máximo del 7%. ¿Ya? Una consulta. Profesor, ¿Sí? Sí, No, dígame. una consulta. También está incluido los aportes a las fundaciones y a las corporaciones. Dice, habla ahí de los servicios traspasados, ¿ya? Me imagino que deberán estar incorporados también porque son áreas, entre comillas, de las municipalidades, ¿ya? Que tiene que ver con educación y salud. Hay que remitirse a lo que dice la disposición legal. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad habla ahí. Creo que habla hasta de las corporaciones, ¿ya?
no la tengo yo acá a la vista, ¿ya? Pero hay que hacerse, digamos, valer las transferencias que se hagan de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad respecto de las transferencias que se pueden hacer. Profesor, una consulta, una Dígame. duda que tengo en relación al límite máximo del 7%, porque la ley habla efectivamente dice del 7% con las excepciones que usted hablaba del Sí, presupuesto municipal, pero no sé si finalmente qué es del presupuesto municipal de ingresos, qué se excluye. Por ejemplo, hay que tomar el presupuesto inicial, hay que tomar el presupuesto final. ¿Qué pasa con los recursos que llegan, por ejemplo, en la subdere por concepto de proyectos PMU, PMB? ¿Forman parte de la base del cálculo del 7%? La no, verdad es es que yo he bien, buscado algún dictamen y no sé si habrá, no lo he encontrado y no sé si habrá alguno, porque la ley en ese aspecto no es clara. sí, correcto, pero aquí, ¿no es cierto?, tenemos que aplicar el criterio, ¿ya? Respecto de, se debiera entender, ¿no es cierto?, que se refiere a los ingresos propios permanentes, ¿ya? ¿Cuáles son los ingresos propios permanentes? Son, ¿no es cierto?, las patentes municipales, los derechos de aseo, los permisos de circulación, ¿no es cierto?, la, la participación en el impuesto territorial, el fondo común municipal, ¿no es cierto? Esos son ingresos propios permanentes, ¿ya? Por lo tanto, debemos asumir, ¿no es cierto?, que debiéramos considerar solamente los ingresos propios permanentes, no así, por ejemplo, los ingresos por concepto de PMU, PMB, porque son fondos externos, ¿no es cierto?, que pueden Ya. o no ocurrir en forma esporádica, ¿ya? Sí, yo generalmente para hacer el cálculo no los considero, pero me entra Correcto. la duda también para ver el resultado final del ejercicio, Sí. eh, si de las otras partidas que sí considero, considerar el inicial o el final. Debiera ser el final. Debiera, ¿qué dice? A ver, me gustaría, ¿tiene a la vista la norma? No, Si la no pudiese. la tengo. Ya, habría que leer, ¿no es cierto? Dice, si dice del Buenos presupuesto, días. Yo tengo abierta la norma. ya, a ver, démosle lectura. ¿Qué dice? Ya, el artículo 5, letra G de la 18695 dice otorgar subvenciones y aportes a personas jurídicas de carácter público o privado, sin ¿Ah? fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones. Estas Correcto. subvenciones y aportes no podrán exceder en su conjunto al 7% del presupuesto municipal. Este límite incluye a las subvenciones y aportes que las municipalidades destinen, perdón, no incluye a las subvenciones y aportes que las municipalidades destinen a las actividades de educación, de salud o de atención de menores que les hayan sido traspasadas en virtud de lo establecido en el decreto con fuerza de ley número 1-3063 de Interior de 1980, cualesquiera ¿Ya? sea su forma de administración, ni las destinadas a los cuerpos de bomberos. Asimismo, este límite no incluye las subvenciones o aportes que las municipalidades de Santiago, Providencia y Las Condes efectúen a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Santiago para el financiamiento de actividades de carácter cultural que beneficien a los habitantes de dichas comunas. ¿Ya? Yo creo Eso es que lo que dice el artículo es súper G. claro, dice el presupuesto municipal. Y el presupuesto debemos entender que es el presupuesto vigente, ¿ya? Obvio, o sea, no hay duda, ¿ya? Ahí no me queda duda que tiene que ser el presupuesto que está vigente, ¿ya? Por lo tanto, ese es nuestra base de cálculo, ¿ya? Porque acuérdense ustedes que el presupuesto sufre variaciones y esas variaciones obviamente tienen que quedar registradas y si partí con un presupuesto de 100, mi presupuesto vigente actual puede ser de 110, ¿ya? Y es el presupuesto municipal. Hoy en día el presupuesto municipal de cada entidad de edilicia es el presupuesto vigente, el que está, digamos, del cual estamos ejecutando, ¿no es cierto? Ejecutando los ingresos y los gastos, ¿ya? Por lo tanto, debemos entender que corresponde al presupuesto vigente, ¿ya? Claro, pero ahí donde solo por decisión propia podríamos decir de que deberíamos excluir los recursos externos, que no, porque igual estos recursos son parte del Correcto. presupuesto y es parte del presupuesto vigente. ¿Ya? Pero
Yo creo que en definitiva tenemos que adoptar un criterio restrictivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Un criterio restrictivo respecto de cómo determinamos este 7%, ¿ya? Yo creo que una forma, es un criterio bastante razonable, ¿no es cierto? Trabajar con un criterio restrictivo en cuanto a la determinación de este 7%. Ujú. Y trabajar solamente con los ingresos propios permanentes, ¿ya? Porque en definitiva, ese es nuestro presupuesto, ¿ya? Si sacamos, ¿no es cierto? Si analizamos en forma detallada cada una de las partidas, obviamente que van a aparecer partidas que no son, digamos, no son generadas por el municipio, ¿ya? Y que no son permanentes tampoco, que pueden ocurrir como no pueden ocurrir, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto? Yo puedo proyectar cierta cantidad de dinero por aportes, ¿ya? Pero puede que no ocurran, ¿ya? Por lo tanto, no se me van a transformar en ingresos. Por lo tanto, en mi opinión, debiéramos tomar los ingresos propios permanentes, ¿ya? Para los efectos de determinar la límite, ¿no es cierto?, del 7%, ¿ya? Ahora, respecto de los aportes, de las transferencias, ahí dice que habla en cualquier forma de administración, ¿ya? De los servicios de salud, educación, cementerio, etcétera, ¿ya? ¿Y cuáles formas de administración hay respecto de estas áreas? Tenemos a través de una administración directa, como también a través de una administración delegada, ¿cierto? Y la administración delegada está dada por otros organismos que no persiguen fines de lucro, ¿no es cierto?, pero que quedan a cargo de funciones que son propias de la municipalidad, de acuerdo a la ley orgánica, ¿ya? Seguimos. Ya, dice los presupuestos son gastos, estimaciones del límite máximo a que pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos. Se entenderá por egresos públicos los pagos efectivos y por compromisos las obligaciones que se devenguen y no se paguen en el respectivo ejercicio presupuestario, ¿ya? ¿En qué situaciones podríamos exceder los límites máximos que estipula el presupuesto en términos de gasto? Cuando hay sentencias judiciales, Hay pago de... sentencias judiciales, ¿no es cierto? Desde el punto de vista público, cuando tienen que pagarse las pensiones, ¿no es cierto? Así lo dice el decreto ley 1263 del año 75. Pero lo más que se ajusta a la parte municipal, ¿no es cierto?, tiene que ver con el pago de sentencias ejecutoriadas, ¿ah? Cuando hay una resolución de un tribunal, obligatoriamente los municipios tienen que dar cumplimiento, aun cuando no existan las disponibilidades presupuestarias. Pero ojo, eso no quita que posteriormente, ¿no es cierto?, se deben hacer los ajustes presupuestarios pertinentes, porque de igual forma, esos fallos, esas resoluciones judiciales tienen incidencia presupuestaria. Y lo más probable que, como son cantidades que no están consideradas presupuestariamente, vamos a tener que hacer una redistribución del presupuesto. Obviamente, vamos a tener que gastar menos en algunas otras partidas para poder suplir la no existencia de estas disponibilidades presupuestarias, ¿cierto? Ya. Perdón, una consulta. ¿Sí? Cuando hay catástrofes, Bueno, ahí ya es diferente. Hay que basarse, ¿no es cierto? Se podrán gastar más, ¿no es cierto? Y basarse en los decretos que fundamentan la emergencia o la catástrofe. ¿Ya? Exactamente. también sería una instancia. ¿Sirvió ya, no? Ah. ¿Sí? Ay, no le escucho bien. Yo decía que también es una instancia para excederse. Exacto, justamente. Bueno, en las mismas resoluciones, los mismos decretos, cuando se dictan, ¿no es cierto?, las situaciones de emergencia o catástrofe, también se dice que se tienen que volcar todos los recursos, ¿no es cierto?, materiales, humanos, financieros, todo, a la solución, ¿no es cierto?, de los problemas derivados de la catástrofe, ¿ya? Y en esos casos, obviamente, eso no significa que hay una deliberación también respecto del manejo presupuestario y financiero. También, obviamente, se va a gastar hasta lo que financieramente es posible hacerlo,
¿ya? Quizá a lo mejor presupuestariamente no tenemos recursos, pero quizá a lo mejor financieramente tenemos de otras fuentes, ¿no es cierto?, de otros ítems que nos pueden subvencionar para atender las emergencias de la catástrofe, ¿ya? Pero aquí el fundamento está dado en el decreto ley o en el decreto supremo, ¿no es cierto?, en que haya determinado, ¿no es cierto?, la solución de los problemas derivados de una catástrofe, ¿ya? Eso sin perjuicio que de igual forma tienen que hacerse posteriormente los ajustes presupuestarios, porque en realidad de alguna parte tienen que salir los recursos, no puedo gastar más de lo que tengo, ¿ya? Aquí lo que se define cuando hay una catástrofe es como la reorientación del gasto, ¿ya? No significa que voy a gastar más de lo que tengo, porque es imposible. O sea, ¿cómo puedo gastar más aun cuando sea catástrofe? Si tengo 100 y hay una catástrofe, es imposible que pueda gastar 120, porque ¿de dónde saco los otros 20? ¿Cierto? O sea, aquí se va a destinar el recurso para atender la catástrofe hasta los límites que tenga la capacidad financiera de la institución o de la entidad. Pero en ese caso se reorienta, ¿no es cierto?, el gasto respectivo. ¿Alguna consulta, observación o aporte? Profesor, serían Sí, entonces estas las únicas opciones que hay respecto de exceder el límite máximo. exacto. Tienen que estar fundamentados. El fundamento respecto de las sentencias judiciales va a estar la resolución judicial, ¿ya? Y por otro lado, obviamente, pues ahí ya estamos hablando a nivel nacional respecto o a nivel regional de alguna catástrofe, ¿no es cierto?, en la cual se determine que se deben orientar todos los recursos hacia la solución de los problemas derivados de las catástrofes. ¿Mm? Y para eso tiene que estar los fundamentos y los decretos respectivos. Nosotros no podemos, a nivel local, definir una catástrofe, determinar a través de un decreto alcaldicio zona de catástrofe. Eso le corresponde, ¿no es cierto?, a la autoridad superior, ¿no es cierto?, poder definir a través de un decreto, una ley, en las zonas en que pudiese existir algún problema de catástrofe. ¿Mm? ¿Qué dice el artículo 22 del decreto de ley 1263? Dice: la Dirección de Presupuesto propondrá al ministro de Hacienda un programa de ejecución del presupuesto en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia. Asimismo, confeccionará programas de gastos denominados programas de caja, donde fijará el nivel y prioridad de los mismos. Bueno, en el caso municipal, quien propone, ¿no es cierto?, el presupuesto, primero que nada es el alcalde, que se lo propone al Consejo Municipal. Conjuntamente con eso, y era lo que conversábamos inicialmente, ¿no es cierto?, los municipios debieran elaborar mensualmente un programa de caja, ¿ya?, de cómo, ¿no es cierto?, va a recaudar los ingresos, qué tipos de ingresos va a recaudar, también cómo va a distribuir esos gastos. ¿Y esto para qué? Para que no se produzca, primero que nada, los déficits financieros, o sea, que no se gaste más de los recursos que tiene el municipio. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también regular y planificar la ejecución presupuestaria municipal, ¿ya?, que son herramientas de control financiero y que ayudan, ¿no es cierto?, a la toma de decisiones, ¿ya? Por ejemplo, toda esta información financiera, contable, permite, ¿no es cierto?, que también los municipios puedan optar, ¿no es cierto?, a financiamientos externos, porque dentro de la gestión municipal se define no solamente con los recursos propios municipales, digamos. También se mide, ¿no es cierto?, cuán somos buenos gestionadores desde el punto de vista financiero de conseguir financiamiento externo para diversas actividades y proyectos. Y es así como existe una gama más o menos amplia de posibilidades de financiamiento para los municipios. El FNDR, los FRIL, ¿no es cierto?, los PMU, los PMB, por el lado del
¿no es cierto?, del Ministerio del Trabajo, el CENSE, ¿no es cierto?, por el lado del Ministerio del Interior, y todos estos programas que tienen que ver con la seguridad comunal, etcétera, etcétera. Bueno, la gestión municipal no solamente se mide con la gestión que se haga respecto de los recursos propios, ¿ya? También se mide respecto a qué capacidad tenemos como municipio de poder optar y poder ganar proyectos, ¿no es cierto?, en beneficio de la comunidad, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto?, hay que darle énfasis a este tipo de financiamiento, porque sabemos que los municipios con recursos propios es poco factible de poder desarrollar proyectos importantes, ¿ya? Proyectos de gran envergadura. Y para eso tenemos que postular a financiamiento externo, ¿ya? ¿Qué dice el artículo 23? En conformidad al programa de ejecución elaborado de acuerdo al artículo 22, se pondrán fondos a disposición de cada servicio por cuotas periódicas. Bueno, aquí se refiere, porque el presupuesto fiscal es uno solo, ¿no es cierto? Es como centralizado. Y de acuerdo al presupuesto fiscal, le van asignando los recursos a los ministerios, de acuerdo, obviamente, al presupuesto que se elaboró a nivel ministerial. De esa manera, ¿no es cierto?, se distribuyen los recursos a nivel ministerial. En el caso municipal, ¿no es cierto?, es diferente porque el presupuesto de cada municipio es independiente y se genera con los recursos propios que se vayan generando dentro del ejercicio presupuestario. ¿Qué dice el artículo 24? Dice que los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre de cada año serán cancelados con cargo al nuevo presupuesto, en las condiciones que se fijen anualmente por decreto supremo. En todo caso, los servicios públicos comunicarán a la Contraloría General de la República estos compromisos en pago al 31 de diciembre de cada año. A ver, aquí, si bien es cierto, esto es de aplicación obligatoria para el sector público centralizado, pero respecto de los municipios también, ¿no es cierto?, existe normativa respecto de los compromisos que quedan pendientes del ejercicio anterior, ¿ya? Y esto cobra validez, ¿por qué? Porque dentro de la normativa que establece la Contraloría, de todos aquellos compromisos que quedaron pendientes el año anterior, ¿no es cierto?, se deben pagar con el saldo inicial de caja, ¿no es cierto?, y que tienen que quedar saneados al 31 de marzo de cada año. ¿Esto por qué? Se supone, ¿no es cierto?, que el saldo inicial de caja debiera en teoría corresponder, ¿no es cierto?, al monto total de la deuda que quedó pendiente el año anterior. ¿Por qué? Se supone que todos esos compromisos que quedaron pendientes, ¿no es cierto?, tendrían que haber tenido en su oportunidad el financiamiento adecuado para su pago. Ahora, ¿por qué quedan pendientes de pago? Lo más probable es que quedan pendientes de pago porque, ¿no es cierto?, no se obtuvo la documentación oficial en el momento para poder hacer los pagos, ¿no es cierto?, o simplemente la facturación, la documentación de respaldo, ¿no es cierto?, llegó muy tardíamente, lo cual no permite, de acuerdo a los procesos internos municipales, que haya sido pagado efectivamente al 31 de diciembre. ¿Ya? Por eso se supone que con el saldo final de caja, que se transforma en el saldo inicial de caja para el periodo siguiente, debieran pagarse todos estos compromisos. ¿Ya? Y se supone también, ¿no es cierto?, que se ha mantenido durante todo el ejercicio presupuestario financiero el equilibrio financiero, de que se ha hablado mucho, ¿no es cierto?, el cual no genera déficit presupuestario ni déficit financiero. ¿Ya? Se supone que todos estos pagos debieron haber quedado devengados por el lado de la parte municipal, ¿ya? ¿Devengados en qué sentido? ¿No es cierto? Que se registró contablemente el compromiso o la obligación de pago, pero que no fue pagado efectivamente, o sea, no se hizo el cheque, no se hizo la transferencia, etc. ¿Ya? Por lo tanto, queda como un registro de obligación devengada que va a tener que ser asumida, ¿no es cierto?, en el ejercicio siguiente, pero que va a ser pagado a través de ¿qué cuenta? ¿Qué cuenta nace acá cuando nos quedan compromisos pendientes de pago? Deuda flotante. Deuda flotante, ¿cierto? ¿Ya? Que tiene que corresponder la deuda flotante a toda la deuda que quedó pendiente del año anterior, solamente el año anterior, ¿ya?
tanto en los bienes, gasto en personal, en el evento que haya ocurrido así, a pesar de que la normativa en general dice que no debieran registrarse deudas en el subtítulo 21, ¿ya? Y respecto de todas aquellas deudas que correspondan al subtítulo 22, como también, ¿no es cierto?, aquellas deudas que hayan quedado registradas respecto del subtítulo 31, que pueda darse, ¿no es cierto?, algún estado de pago que llegó tardíamente, ¿no es cierto?, que se devengó, pero que no se alcanzó a pagar dentro del ejercicio presupuestario, pero va a pasar para el ejercicio siguiente, ¿ya? Y se supone que todas estas partidas, ¿ya?, estaban financiadas con fondos debidamente determinados, que deben corresponder, ¿no es cierto?, al saldo final de caja, que al principio del ejercicio se va a transformar en el saldo inicial de caja. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Profesor, ¿Sí? Alejandra Arias, la Municipalidad de Arica. A ver, se escucha bien. Voy a colocarlo para ver si se escucha mejor. Se escucha entrecortado. ¿Ahí sí? ¿Mejor? Por ahí se escucha un poco mejor, ¿sí? Ya. Mi duda es la siguiente. ¿Qué pasa con aquellos compromisos que quedaron dentro de la deuda flotante al 31 de marzo si estos no pudieron ser resueltos, ya porque fueron observados o fueron representados por la unidad de control, ¿Ya? ¿ya? Y esto al 31 de marzo no pudieron ser pagados? ¿Ya? ¿Qué pasa con esa deuda? ¿Permanece la deuda flotante o se debe desobligar y llevarlo a la cuenta de origen de acuerdo al presupuesto del año vigente? No, tiene que permanecer la cuenta de deuda flotante, ¿Ya? dependiente que la normativa dice que debe pagarse el 31 de marzo, pero igual pueden existir, ¿no es cierto?, elementos fundados de que por qué no se ha podido pagar dentro del 31 de marzo. Ahora, se supone que hay que analizar por qué se observó, ¿no es cierto?, al 31 de marzo un egreso que debió haber quedado resuelto desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de la procedencia, en el año anterior. Ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Ok. ¿Por qué después de 3 meses, o no sé, pues en el mes de febrero, en el mes de enero, se observa una cantidad, un compromiso de pago que debió haberse observado, ¿no es cierto?, durante el ejercicio presupuestario anterior, ¿ya? Ujú. ¿Por qué? Correcto. Porque si aparece devengado, se supone, ¿no es cierto?, que está completamente con todo el proceso listo de pago, digamos, ¿ya? Que no debiera formularse observaciones, ¿ya? Por lo tanto, lo que correspondería posteriormente es solamente el pago, ¿ya? Correcto. Ahí Ya, hay que tener cuidado en eso que tiene que ver con los tiempos, ¿ah? ¿Ya? correcto. Eh, Y eh, disculpe, en el caso de que esto, por ejemplo, hayan pasado a un tema ya judicial, ¿ahí sí se modifica? si pasó Porque, claro, si se si pasó hubo a cobranza judicial, por ejemplo, a cobranza o hubo alguna una diferencia entre el municipio y el proveedor, por ejemplo, demandó y ya. pasó a un tema ya judicial. Bueno, ahí en ese caso, ¿no es cierto? Cuando se judicializa algún compromiso, se supone que no solamente va a haber un pago de la deuda, van a haber pagos asociados o costos asociados al proceso judicial de cobro, ¿ya? Ujú. Que va a tener otras características, ¿no es cierto? Que hay un ítem especial respecto de aquellos juicios, cómo se registran los juicios, ¿no es cierto? ¿Una compensación? Exacto, por la compensación, ¿ya? Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí habría que reformular el registro contable, ¿no es cierto? Y trasladarlo a este ítem, ¿ya? Hacer los traspasos pertinentes. En el caso que se transforme, ¿no es cierto?, en una resolución judicial, ¿ya? Correcto. Ujú. Pero hay que tener cuidado respecto de la oportunidad en que se observen pagos. No hay que olvidar que cuando
se emite una factura, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo de plazo tenemos para aceptarla o rechazarla? 30 días. O sea, para aceptarlo o rechazarla, no, pues 6. 8 días. 8 días, 8 días. disculpe, 8, sí. ¿Ya? 8 días. ¿Ya? Si no Sí. observamos, ¿no es cierto?, el contenido de la factura dentro de ese tiempo, se entiende como aceptada. Ahora, los 30 días para pagarla. ¿Ya? Sí, pago oportuno, sí. Exacto. Por lo tanto, ¿no es cierto?, dentro de los 8 días no hacemos ninguna observación, se entiende irrevocablemente aceptada. ¿Qué significa eso? Que no hay observación, que los servicios fueron prestados, digamos que no hay ninguna dificultad para el proceso de pago. ¿Ya? Luego, existiendo esa aprobación, existen 30 días para poder liquidar esa facturación, ese compromiso de pago. ¿Ya? Ojo con esto, de igual forma, ¿no es cierto? Yo sé que se producen discordancias, especialmente por los tiempos, ¿ah?, respecto de aprobación o rechazo de las facturas. ¿Ya? Ok, gracias. Perfecto. No sé si hay alguna otra consulta. Hola, buenos días, Jorge. Habla con Juan Pablo de Contabilidad de Arica, compañía de Sí, trabajo de Alejandra, y tenía una pregunta relacionada similar a lo anterior ¿ya? respecto a la deuda flotante. Ocurre ¿Ya? el caso que esta municipalidad actualmente está depurando esa información, está ¿Ya? analizándola, y tenemos, por ejemplo, en la contabilidad, el sistema contable nos permite visualizar información desde el año 2000 hacia atrás, ¿Ya? y las glosas se pueden ver desde los años que se crearon, de los 90, por ejemplo, teníamos un caso de 1990 y tanto. En ¿Ya? Que ese aparece caso, exacto, que aparece registrado. En ese registrado. caso, por ejemplo, no podemos constituir a quienes le debemos, por tanto, Correcto. no se puede comprender que hay un pago efectivo. Ese es un caso. Y ahí ¿Ya? tenemos la instancia para poder desobligar obviamente castigándolo. Correcto. Ahora, ocurre otro caso, que son deudas que sí podemos tener la información, sin embargo, pertenecen, por ejemplo, al año 2018, 2008, 2009, etc. ¿Ya? En este caso, según la resolución número 3, que aprueba la normativa del sistema contable, en su numeral 53, Sí. sobre pasivo financiero, indica que una municipalidad dará de baja en cuentas un pasivo financiero. Correcto. ¿Cuándo y solo cuándo? Y allí ponen 4 numerales o 4 letras, y dentro de ¿Ya? esa está la prescripción. Y allí Correcto. obviamente explica que la prescripción debe ser declarada por un juez y no le compete a la Correcto. municipalidad prescribir. Entonces, en ese caso, hay que realizar un procedimiento judicial para poder desobligar estos compromisos que no se han pagado. Yo creo que de acuerdo a la normativa, sí. Aquí existe, mira, existen un tema, Ahí que lo vamos a también, explicar, perdón, que tiene que ver con la prescripción en general. Por ejemplo, me voy a referir a los ingresos por percibir, ¿ya? En ese claro, caso, nosotros como municipalidad no podemos declarar la prescripción, como bien dice la norma, sino que tiene que ser declarada a través de un tribunal. Pero la misma norma, el decreto de ley 3063, ¿no es cierto?, señala que podemos descargar o castigar de la contabilidad aquellos ingresos cuyo plazo ha pasado más de 5 años y por el medio del cual el municipio ha hecho todas las gestiones de cobranza, pero descargarlas de la contabilidad, castigarlas. Ojo, pero eso no significa que el hecho que se castiguen esos ingresos, el municipio pierda la tuición o los procedimientos de cobranza respectivos. Solamente se refiere a la parte contable nomás. ¿Te fijas? Entonces, de igual forma, debe llevarse un registro auxiliar respecto de aquellos montos castigados en la cual se continúa, ¿no es cierto?, con la cobranza respectiva. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier gestión de cobranza que se genere y que vayan produciendo ingresos por ese concepto, se van a considerar como un ingreso patrimonial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya en su momento se registró como ingreso patrimonial y también, ¿no es cierto?, se rebajó del sistema contable. Por lo tanto, no existe desde el punto de vista contable ese ingreso por percibir, pero que si generamos un ingreso producto de la cobranza de los morosos que están castigados, obviamente se me va a transformar en un ingreso patrimonial. ¿Ya? Bueno, aquí la perdón, claridad es, sí, la claridad que porque tenemos. eso en el caso cuando se detecta la incobrabilidad, ¿cierto? Correcto, sí, así es. ¿Ya? Cuando ya se han hecho todos los actos de cobranza, ¿no es cierto?, podemos
a través de un informe específico, debidamente fundamentado, a través de un certificado emitido y firmado por el secretario municipal, pedirle al Consejo descargar, ¿no es cierto?, todos aquellos morosos que ya se hicieron todas las acciones de cobranza y que fue imposible cobrar esos ingresos. Pero eso no significa que nosotros estamos, ¿no es cierto?, reconociendo, estableciendo el proceso de prescripción de los ingresos, sino que tiene que ser, ¿no es cierto? Lo más probable es que podamos hacer un proceso siguiente solicitando que a través del tribunal respectivo se puedan declarar incobrables definitivamente ciertos valores, ¿ya? De hecho, yo no sé si hay municipios en la cual, yo sé que varios municipios, hay unas empresas que se dedican, ¿no es cierto?, a efectuar demandas contra los municipios solicitando la prescripción de ciertos ingresos municipales, y especialmente en lo que tiene que ver con los derechos de aseo. No sé si hay municipios acá que han enfrentado esa situación. Una consulta. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Aló, le escucho. profesor? Sí, le escucho. Disculpe, precisamente porque hay situaciones ahí del tema de la basura, ¿no es cierto? De la, sí, derecho de aseo. Derecho de aseo, que hay gente que de hecho debe por años, 12, 15 Sí. años, cobrando y con multas de intereses, que incluso las multas de intereses son más que la deuda. Exacto, sí, sí, eso es ¿Hay efectivo. algún documento? ¿Hay algún documento que acredite esa prescripción? No, pues, mira, lo que pasa es que, como comentaba antes, hay empresas que se están dedicando a apoyar a los contribuyentes, en este caso a los usuarios, a declarar la prescripción de esa deuda, ¿ya? ¿Ya? Y lo hacen a ¿Cuántos través años de sería eso? ¿Cuánto tiempo hacia atrás bueno, sería la... desde 5 años? años, desde 5 años para atrás, ¿ya? Se reconoce Ya. la prescripción de acuerdo al Código Civil, ¿ya? Ya. Por lo tanto, ¿no es cierto? Pero eso se decreta por resolución judicial. Y estas empresas, ¿no es cierto?, demandan al municipio, ¿ya?, solicitando la prescripción de los derechos. Pero en esa oportunidad también ha servido para que los municipios de alguna manera también vayan limpiando aquellos ingresos por percibir que aparecen registrados contablemente, pero que corresponden a 5, 6, hasta 10 años para atrás. No hay que olvidar que el derecho de aseo, ¿no es cierto?, se empieza a aplicar desde el año 1996. ¿Y por qué se produce todo este proceso de no pago de estos derechos? ¿Por qué? Porque desde el año 96 para atrás ese derecho o ese servicio era gratuito para la comunidad, ¿ya? Por lo tanto, hay muchos usuarios que no asumen que es un costo que tienen que pagarlo por el servicio prestado, digamos. O sea, que hay un servicio, hay una contraprestación de por medio. No es un pago que no tenga un servicio asociado. O sea, yo estoy pagando porque me retiren la basura, ¿ya? Yo creo que ese es un tema que no está bien socializado hacia la comunidad, en muchas comunas, ¿ya? Por tanto, por eso el contribuyente, ¿ya?, entiende que es un servicio que lo tiene que entregar la municipalidad y que a él no le corresponde pagar ningún derecho, ¿ya? Eso porque antiguamente este servicio era gratuito, pues no había costo, ¿ya? Pero ha costado mucho, dentro de la gente que paga, ha costado mucho socializar el tema y asumir que es un costo que debe pagar cada contribuyente por recibir el servicio, ¿ya? Perdón, profesor, hay una fecha, Sí. disculpe, hay un periodo en que se elimina, si uno paga el principal, digamos, el monto del servicio de aseo, ¿Sí? Hay una condonación de intereses y reajuste, dice la norma. Pero yo no sé en qué fecha, parece que es en marzo, ¿usted sabe eso? No, la verdad que yo le voy a dar la norma general, digamos. Los municipios no tienen facultades para rebajar intereses y multas, ¿ya? Ni siquiera el alcalde. Eso por disposición legal, digamos. ¿Ah? Y hay varios dictámenes de la Contraloría en términos que, independiente de los periodos que se estén pagando, si paga un contribuyente un derecho, una patente o un impuesto municipal cuyo pago, ¿no es cierto?, amerite el pago de intereses y multas, esos intereses y multas deben pagarse, no se pueden condonar, salvo una ley expresa que así lo determine. Si hay una ley expresa que así lo determine, podrá, ¿no es cierto?, liberar del pago de interés y reajuste. Y tengo entendido que tiene que ver con las patentes municipales, ¿ya? Acá en Punta Arenas se ha hecho. Sí,
¿Sí? Sí, sí. Aquí en el año antepasado rebajaron. Condonaron multa de intereses. Correcto, pero eso tiene que estar específicamente señalado en una normativa. Ya no es facultad del municipio ni del alcalde rebajar multas e intereses. ¿Ya? ¿Alguien Hola, más quería? Gracias. Sí, sí, a yo ver, soy Dafne de la Municipalidad de San Joaquín. ya, dígame. Necesito consultar algo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un caso en una deuda justamente de patentes y derechos de aseo, ¿Ya? que es una deuda importante, pero que no se devengó. Fue un error y la deuda está como ahí en unos registros como aparte, pero no está contabilizada como devengada. ¿Ya? A nosotros se nos dio una instrucción de que teníamos que incorporarla, ¿Ya? como es un error contable, teníamos que incorporarla en la apertura, por el ¿Ya? oficio 101, no me acuerdo, ¿Ya? 101-166. ¿Ya? Mi duda es la siguiente, de esa deuda total, no todo ya se puede cobrar, porque es una deuda de mucho tiempo, ¿Ya? que por cambios de administración y varios temas no se contabilizó, no se nos dio en el fondo a la parte contable el dato para poder contabilizar, que era renta el que tenía que informar. ¿Ya? Entonces, mi duda es la siguiente, de ese monto total, ¿se tiene que, por obligación, devengar todo? O sea, incorporarlo todo a la parte, a la ¿El sistema contabilidad contable? corrigiendo este error. O solamente la parte en que efectivamente podemos cobrar. Yo creo que dada la circunstancia, ¿no es cierto? Dada que la prescripción, ¿no es cierto?, se debe alegar, en mi opinión, debiera registrarse completamente. ¿Ya? En mi opinión. ¿Ya? Pero igual, como es un tema de interpretación jurídica, yo le indicaría que se contacte con el asesor jurídico de su municipio para los efectos de determinar si legalmente se puede considerar, ¿no es cierto?, como prescrito para los efectos contables nada más, todas estas partidas que corresponden a un periodo superior al periodo de prescripción. ¿Se fija? Superior a 5 años. ¿Ya? Yo creo que ahí tienen que trabajarlo con la asesoría jurídica para que ellos, desde el punto de vista legal, porque aquí ya no tiene que ver con un tema del punto de vista monetario, financiero, ya tiene que ver con un tema de interpretación legal. Y eso ahí, Claro, en ese caso, le corresponde a jurídico pronunciarse a través de un oficio, a través de un pronunciamiento. Y ese sería el pronunciamiento y base para que ustedes, como unidad de contabilidad, unidad presupuestaria, ¿no es cierto?, puedan registrar lo que corresponda de acuerdo a la opinión jurídica que se haya dado. ¿Ya? A nosotros igual se nos envió una como instrucción de parte de la Contraloría con respecto a eso, pero igual es como un poco Ambigua. Ambigua, claro. Entonces No es generalmente. no nos deja como claro cuál es la parte que tenemos que incorporar, ¿Ya? porque dice, de hecho voy a citar, es cortito, son 3 líneas. Sí, Dice, dígame. en cuanto al presupuesto, dice, la municipalidad tendrá que incorporar los derechos que sí espera percibir y realizar las modificaciones pertinentes para mantener un presupuesto ajustado a su contabilidad y equilibrio a la realidad del municipio. Ya, por ejemplo, ahí dice clarita, claro, que espera Entiendo recibir. entiendo que tiene que ser entonces lo que yo realmente puedo cobrar. Exacto, justamente. Ahí súper claro. Es lo que espera recibir, porque en realidad, ¿para qué vamos a registrar algo que no vamos a recibir? Pero ahí tiene que Claro, que ni fundamentar. siquiera podemos cobrar. Claro, tiene que fundamentarlo, sí. ¿Ya? No es solamente llegar y registrar la operación en forma directa, pero fundamentarlo. O sea, igual deberíamos entonces pedir el pronunciamiento. Exacto, igual la interpretación que ha dado respecto al oficio de la Contraloría, ¿no es cierto? Y también la posición de ustedes desde el punto de vista técnico, ¿ya? También hay que dar la opinión, ¿ya? Hay que dar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista operativo también, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento que según ustedes estiman que debiera hacerse? Ahora, las propias NIC aparecen, ¿no es cierto?, cómo se registran aquellos partidas, aquellos ingresos, gastos que correspondan, ¿no es cierto?, a ejercicios anteriores y que no fueron devengados oportunamente. Yo les sugiero que lea la normativa, ¿no es cierto? Hay de hecho ejercicios prácticos de cómo deben hacerse los asientos para poder registrar aquellas partidas, ¿no es cierto?, que corresponden a ejercicios anteriores, pero que no fueron devengados oportunamente. ¿Ya? ¿Por qué? Muchas gracias.
que ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí van a verse afectados los resultados, Sí, ¿no es cierto? Ahí se van a generar el registro de ingresos patrimoniales, ¿ya? Pero tienen que ser lo correctamente, digamos, lo que corresponde registrar, ¿ya? claro, ¿Ya? claro, ¿Y sí, cuál es la esa fórmula? era, ¿Por qué? Acuérdense ustedes que, de acuerdo a la normativa que hoy rige la NIC SP, ¿no es cierto? Todos los movimientos, las variaciones patrimoniales correspondientes al ejercicio presupuestario, al ejercicio contable, tienen que registrarse en cuentas en forma indirecta. ¿Y cuáles son las cuentas que se registran en forma indirecta? Respecto de los ingresos, están los ingresos patrimoniales, y respecto de los gastos, están los gastos patrimoniales. Pero hay partidas, ya, por ahí que corresponden a ejercicios anteriores que no tienen que ver con el resultado del ejercicio en el cual se están haciendo los ajustes. Y en ese caso, ¿no es cierto?, afectan los resultados acumulados que corresponden a ejercicios anteriores, ¿ya? ya, Entonces hay que revisar esas partidas y ver claramente, ¿no es cierto?, primero los montos, ¿ya?, los periodos, y aclarar, ¿no es cierto?, respecto de si vamos a rebajar de las cuentas de resultados de operaciones anteriores, o las vamos a considerar, de acuerdo a la normativa, como ingresos patrimoniales del periodo, ¿ya? Pero respecto de ese tema, hay bueno, normas específicas, ¿ya?, respecto de operaciones que no se devengaron oportunamente, tanto ingresos como gastos, y cuál es la operatoria que hay que seguir, ¿ya? sí, de hecho nos indicaron que en el oficio 101, 166 ¿Ya? indica que, o sea, que el procedimiento para este caso, que es un error, que no se haya devengado en años anteriores, deberíamos Correcto. intervenir el asiento de apertura. Correcto. Y para eso Exacto. tengo claro que también, aparte, o sea, no es llegar a intervenirlo, sino que Sí. también tenemos que pedir a través de un Autorización. oficio de la Contraloría la Correcto. autorización para poder Exacto, intervenir. justamente. Así es. Hay que pedir la autorización a la Contraloría y hacer la propuesta de ajuste, ¿ya? Claro, claro, teniendo claro los montos y las Exacto. cuentas. Así es, eso es. ¿Ya? Perfecto. Ya, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Yo nada más, gracias. Ya, muchas gracias, qué bien. ¿Alguna duda o opinión? Sí, profesor, solo una opinión. Estaba hablando del tema del aseo, el tema del cobro de aseo en los municipios es un temazo. Sí. Todos sabemos que son 3 días que la cual los municipios hoy día están facultados para cobrar los residuos sólidos domiciliarios. Nosotros, en caso del cobro directo, la hemos perdido todas en los juicios, tanto de solicitud de prescripción como de solicitud de demandas por pago. Porque los municipios en sí carecen mucho de procedimientos legales de cobranza. No tenemos las herramientas legales para poder efectuar los cobros. La Contraloría nos exige que llevemos a presupuesto toda la morosidad, pero por otro lado, llevar toda la morosidad a presupuesto, también corremos el riesgo de sobreendeudar el municipio, porque vamos a tener presupuesto por eventualmente recursos que no vamos a percibir. Y si esos presupuestos que nosotros estamos llevando a ingresos, paralelamente llevamos gasto contra esa partida y no recaudamos, finalmente se nos va a transformar en una deuda financiera. Entonces, nosotros la hemos perdido toda, en los tribunales, tanto cuando nos demandan por prescripción como cuando nosotros también demandamos por cobro, por la falta de elementos objetivos que nosotros cobramos la basura. Le explico en qué sentido. Nosotros el cobro directo, en el caso de las empresas, le hacemos un costo adicional. El pago que ellos hacen vía patente municipal es una cantidad de, me parece que son 200 metros cúbicos, y si el camión detecta al momento de recoger la basura que hay 300, 400, 500, hace un registro del chofer y se le hace un cobro adicional o especial que se llama. Y ese cobro generalmente es que las perdemos todos los juicios, porque ese procedimiento no lo considera válido los tribunales.
Ya, dígame una Entonces, cosa. mm, Sí, termina nomás. sí, la verdad es que yo siempre, con el área jurídica nuestra, he solicitado en lo posible, y también en alguna vez con algunos de nuestros legisladores de la zona, poder ver de que se haga un cambio normativo ahí, de que los municipios tengan más herramientas. Por ejemplo, nosotros podemos hacer cobranza administrativa de la deuda que tenemos, pero esa cobranza administrativa, a diferencia que, por ejemplo, cuando la hace la Tesorería General de la República, que suspende el periodo de prescripción, en el caso de la municipalidad, no tiene ese efecto. Es sola una cobranza administrativa y cumplido los 3 años, el deudor puede solicitar la La prescripción. prescripción y si el tribunal se la da, nosotros tenemos que castigarla. Correcto. Bueno, aquí, primero que nada, ¿no es cierto? Si existe una reglamentación, primero que nada, para la determinación de la tarifa de aseo, ¿cierto? Sí, Se, correcto. se estima que cada municipio tiene un reglamento respecto a los derechos de aseo, tanto en la parte operativa como en la forma de determinar y cobrar los derechos de aseo, ¿ya? No sé si su municipio la tendrá, debiera tenerla, ¿ya? Como también, ¿no es cierto? Está considerada la ordenanza. Está perfecto, pero también, ¿no es cierto?, existe dentro de los municipios una ordenanza de cobranza de derechos municipales, que es de aplicación general para todos los impuestos y derechos municipales morosos, ¿ya? En la cual ahí se debiera establecer los procedimientos, ¿no es cierto?, de la notificación administrativa, de la notificación judicial, de los procesos que puede seguir el municipio para hacerse pago de aquellos impuestos y derechos morosos, ¿ya? Quizás por ese lado los tribunales, claro, si no existe esa normativa de forma clara, van a determinar de que la municipalidad no dispone de los elementos necesarios para hacer la cobranza. Por lo tanto, se estima que no es procedente, ¿no es cierto?, dar curso a ese requerimiento de parte del municipio, ¿ya? Ahora, como decían antes, la tarifa de aseo debe estar determinada, debe estar aprobada por el Consejo y debe estar decretada, ¿ya? Y obviamente la determinación de la tarifa de aseo, hay todo un procedimiento, ¿no es cierto?, en la cual cada municipio debe determinar y calcular la tarifa de aseo. No hay que olvidar que la tarifa de aseo se determina cada 3 años. Sin perjuicio, ¿no es cierto?, podemos, ¿no es cierto?, determinar tarifas con anterioridad a los 3 años cuando la situación la merite, cuando hayan cambios estructurales en los costos del servicio de aseo, ¿ya? En ese caso, los municipios pueden recalcular la tarifa de aseo, pero en general, la normativa general dispone que la tarifa de aseo tiene una vigencia de 3 años, y está dada, ¿no es cierto?, el proceso de determinación de la tarifa de aseo en un decreto, ¿no es cierto?, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Yo no sé si hay municipios que están aplicando esa normativa, en la cual debe utilizarse, de hecho, hasta un proceso estadístico de determinación de la tarifa de aseo, ¿ya? No sé si hay municipios, ¿cómo determinan la tarifa de aseo anualmente los municipios? Que me puedan contar a alguien la experiencia de algún municipio conectado. Bueno, nosotros ¿Cuál es cuando el la procedimiento? calculamos, sí, cuando la calculamos, llevamos un control de todos los gastos del servicio de aseo a través de un centro de costo. Ya, Y perfecto. sí, y eso la determinamos con el total de los roles, en base al total de los roles que hay en la ciudad, los roles Ya, urbanos. ya, perfecto. Y independiente que estén afectos o no afectos Exacto, a pagos de aseo. Y así determinamos la tarifa. perfecto. Ya. Bueno, para el efecto de la determinación del derecho de aseo, ¿no es cierto?, la tarifa, tenemos que considerar, primero que nada, todas las unidades, ¿no es cierto?, habitacionales del sector urbano, más todas las patentes municipales, ¿ya?, que estuvieran afectas al derecho de aseo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos dos conceptos que debemos incorporar dentro de la tarifa como usuarios. Y dentro de los usuarios, ¿no es cierto?, el término, como bien lo dice, son los usuarios, independiente, como manifestaba adelante usted, independiente que estén afectos o no afectos al pago del derecho. ¿Por qué? Porque tengo que determinar la tarifa individual que hay que pagar. ¿Por qué? Porque aquellos que no pagan también forman parte del costo, ¿ya? Es parte del
del servicio, ¿ya? Por lo tanto, debo considerarlos para los efectos de determinar la tarifa única de aseo. Pero también puedo determinar, ¿no es cierto?, tarifas diferenciadas. Y esas tarifas diferenciadas, obviamente que las voy a tener que determinar de acuerdo a ciertos parámetros. Tampoco puedo determinarla, ¿no es cierto?, en forma arbitraria. Tengo que tener los elementos de juicio para determinar cuál tarifa diferenciada voy a aplicar a ciertos sectores, ¿no es cierto? Una tarifa mayor a la ordinaria, pero ¿por qué? Quizá a lo mejor porque hay mayor frecuencia, ¿no es cierto? Porque los niveles de retiro de residuos son diferentes, etcétera, ¿ya? Y para eso yo les insto a que le den lectura al decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el número 69 del año 1900 y tanto, pero ubíquenlo a través de determinación de la tarifa aseo de las municipalidades. Y ahí aparece toda la secuencia, cómo se determina la tarifa de aseo para los efectos de determinar y hacerlo de esa manera. De hecho, hay que determinar, ¿no es cierto?, hasta la desviación estándar, ¿no es cierto?, que se puede generar producto de la determinación de la tarifa aseo. Ahora, la tarifa de aseo, de acuerdo al decreto de ley 3063, se determina en valor de unidades tributarias mensuales, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que transformar los costos finales en UTM en el momento que se determine la tarifa. Pero yo les insto a que le demos lectura a ese decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, ¿no es cierto?, que si ustedes se fijan y pueden meterse a la página de algunas municipalidades, por ejemplo, la Municipalidad de Providencia determina su tarifa de aseo, considerando, ¿no es cierto?, todos estos parámetros, que puede servir de ejemplo para ver y poder ir ajustando las tarifas de aseo, ¿ya? Ahora, respecto de dónde se genera la mayor cantidad de morosidad por los servicios de aseo, obviamente está dado en el cobro directo que se hace a través del municipio. Ahí nace la gran cantidad de morosidad de patentes, de derechos de aseo. Una consulta, profe. Sí. Una última consulta, mire, ¿qué pasa en caso de fallecimiento del contribuyente, a nombre de quien está dirigido el cobro? Ya, bueno, en ese caso es los herederos, por los hereditarios, la sucesión en este caso, ¿ya? La sucesión va a tener que pagar. Con el certificado de defunción. Claro, mientras no se acredite, ¿no es cierto?, que falleció la persona, va a aparecer en el rol como a nombre del propietario original. Pero, ¿no es cierto?, independiente de eso, tienen que pagar el derecho a ser independiente a nombre de quien se encuentre. Aquí lo que pasa es que la propiedad va a ser usada y va a ser generadora de residuos domiciliarios. Y en el momento que sea generadora de residuos domiciliarios, tiene la obligación de pagar el derecho. ¿Ya? Está bien, pero hacia atrás, si falleció el dueño, ¿nos bastaría con el certificado de defunción para sanear la deuda? No, porque el derecho se entregó, hay un servicio entregado, ¿ya? Independiente de quién hizo uso de ese servicio. No sé si me entiende. El servicio está prestado y por el servicio prestado hay que pagar. Ahora, desde el punto de vista legal existen responsabilidades, ¿ya? ¿No es cierto? En el caso de que fallece una persona de una propiedad que es usuaria y que está obligada a pagar el derecho, serán los herederos o será la sucesión la que tendrá que hacerse cargo del pago del derecho a aseo. ¿Ya? En ese caso, por ejemplo, mira, hay un caso típico que se ha dado en algunos municipios, por ejemplo, cuando se producen las transferencias de bienes raíces, ¿ya? Los bienes inmuebles. Yo no sé si les ha pasado a ustedes. Uno de los requisitos para poder hacer las transferencias en las compraventas, ¿no es cierto?, se exige, entre otras cosas, que tengan al día el pago del teléfono, que tengan al día el pago de la luz, que tengan al día el pago del agua, y también que se encuentren pagados los derechos de aseo, porque es un servicio prestado. Las contribuciones también, es obvio, ya que estén al día las contribuciones. De esa manera, ¿no es cierto?, se produce la transferencia, ¿no es cierto?, y se acredita que están todos los derechos pagados, no hay nada pendiente. Ahora, ha pasado en municipios que hay personas que deben millones por derecho a aseo, pero están vendiendo la propiedad. Pero ahí tiene que haber un acuerdo entre el que compra y vende respecto de la deuda respectiva.
Pero el pago del derecho a aseo, si es usuario y es generador de desechos domiciliarios, tiene la obligación de pagarse por esa unidad habitacional. Porque está botando basura, ¿ya? Y la basura se la retiran todos los días, ¿ya? No es por el solo hecho de que la persona fallezca, ¿no es cierto?, va a dejar de pagar esa unidad habitacional, va a dejar de pagar el servicio, ¿ya? Porque no ¿No le hay una van a... responsabilidad individual ahí? No, pues que ahí la responsabilidad, aquí la responsabilidad es del usuario independiente, porque puede ser una persona jurídica, puede ser una persona natural, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, si hay un fallecimiento, se transforma en una persona jurídica, entre comillas, la sucesión, que van a ser varios dueños, pero esa sucesión tendrá que pagar los derechos respectivos y hacerse cargo de ello. No significa que por el hecho de fallecer el titular de la propiedad dejen de pagar los derechos porque falleció el titular. ¿Ya? Ojo con eso, hay que tener cuidado, ¿ah? Porque eso es renunciar, digamos, en forma arbitraria, y yo diría hasta ilegal, el pago de un derecho que es legal. Y que Pero, ahora, profesor, disculpe, más mire, aún, lo que pasa es que... sí, ¿Aló? sí, Profe, disculpe, dígame, mire, lo que pasa es que yo lo hacía, y de hecho mucha gente hace la relación, a pesar de que no es lo mismo, pero los bancos, por ejemplo, o sí, las empresas, las cajas de compensación, sí, cuando fallece alguien, piden el certificado de función y castigan el saldo de un préstamo, por ejemplo, de un crédito. sí, pero no hay que olvidarse, mire, yo le voy a decir, no hay que olvidarse que la normativa nuestra es diferente a otras normativas, ¿ah? Y nosotros nos guiamos por lo que dice la normativa legal, por las disposiciones legales que regulan la gestión municipal. Hay normas de gestión municipal, obviamente, que no son aplicables al sector privado, ¿ya? Son normas Pero específicas. no se podría innovar dictando para darle un corte a estas cosas, porque como dice el caballero delante que hacía el comentario de que tienen una morosidad tan alta que no la pueden Sí. incorporar al proyecto, hay que darle un corte, o sea, hay que ver cómo ciertos Sí, pues temas... primero que nada hay que hacer el estudio pertinente para ver cuáles son aquellos ingresos por percibir que eventualmente estarían prescritos, y en lo cual, ¿no es cierto?, yo podría pedir el castigo, ¿ya?, en la contabilidad de sus ingresos por percibir, que ya cumplieron por lo menos el periodo de prescripción. Pero nosotros no estamos declarando la prescripción, sino que solamente estamos sacando de la contabilidad, ¿no es cierto?, aquellos ingresos por percibir que sabemos que no los vamos a percibir, salvo, ¿no es cierto?, que posteriormente, a raíz de gestiones que pueda hacer el municipio, de igual forma siga efectuando acciones de cobranza. Pero la prescripción, la limpieza definitiva, ¿no es cierto?, la hace directamente a través de un tribunal de justicia. Pero nosotros podemos, desde el punto de vista administrativo, limpiar la deuda, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de la dictación de un decreto con acuerdo del Consejo, ¿no es cierto?, con una certificación del secretario municipal de los niveles de deuda que existen y de qué periodo hasta qué periodo corresponden, ¿ya? Y de esa manera podré limpiar, pero contablemente, ojo, aquí hay que distinguir entre lo que es contable, ¿cierto?, netamente, respecto de lo que es jurídicamente aplicable, ¿ya? Jurídicamente la deuda va a permanecer igual, ¿ya? Porque no está declarada su prescripción. ¿Por qué? Porque la prescripción debe ser dictada por un tribunal correspondiente. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra consulta? Disculpe, Comentarios. profesor. Dígame. Disculpe, Alejandra. Retomando un poco el tema de la deuda flotante y más o menos enmarcándolo en lo que usted acaba de explicar de los ingresos que no se pagan y ya llevan más del periodo para poder dictar la prescripción, siempre, obviamente sabiendo que esta la dicta un juzgado. Correcto. En ese caso, para la deuda flotante que lleva más de 5 años, ¿ya? Sí, que ya estaría dentro de lo que es la prescripción, pero la correcto. tenemos clara quién la dicta, ¿ya? Sí. Nosotros igual podemos bajar esto de la contabilidad y llevarlo a un auxiliar, como los ingresos. Correcto, sí, porque y también debe pasar por el consejo y ser aprobado por ellos. ¿O ahí no necesita pasar por el consejo? Sí, mire, la verdad que no hay, yo no he visto con claridad respecto de deudas, ¿no es cierto?, municipales
que deban pasar por el Consejo. Pero yo creo que una forma de transparentar el proceso, yo creo que sería conveniente considerarla como ingreso, como los ingresos, digamos, ¿ah? Por un tema de Ya. transparencia más que nada. ¿Ah? Correcto. Ya, entonces sí podemos pasarla, al igual que en este, la rebajamos y la llevamos a un Correcto. libro auxiliar que puede ser que el día de mañana algún proveedor demande, están los registros y ahí ya Exacto. se podría alegar la prescripción. Exacto, ahí hay un dictamen de la Contraloría que si alguien reclama y ha pasado los 5 años, reclama el pago, el municipio ahí puede hacer también las acciones de prescripción y no puede pagar. O sea, Correcto, sí o sí, ¿ya? correcto. Ok, me quedó Profesor, mucho más claro. Muchas gracias. Sí, ya. profesor, otra consulta relativa al tema Sí. de los ingresos por percibir. Sí. Una vez que se hace el castigo, el castigo contable, Sí, y entiendo que igual la municipalidad puede seguir haciendo acciones de Sí, cobro, eso, por supuesto. eso Sí. es una obligatoriedad. Eso queda registrado, por decirlo así, no se pueden eliminar de los sistemas, por decirlo de alguna manera, de renta, esto, si fueran No. aseo o si fueran patentes, no se pueden eliminar, solamente de la contabilidad. De la contabilidad, nada más. ¿Ya? Por lo tanto, de igual forma, va a tener que quedar registro. Por eso se exige un detalle. Cuando nosotros castigamos, tiene que haber un detalle de quién se está castigando. O sea, no puedo tomar una bolsa, ¿no es cierto?, de valores y decir, mire, quiero castigar tantos millones. ¿Ya? No, tiene que existir una relación detallada por contribuyente. ¿Ya? Y esa relación, ¿no es cierto?, va a ser mi respaldo para poder, ¿no es cierto?, castigar esa morosidad, pero va a tener que quedar esa misma cantidad registrada extra contable en mi sistema. Entonces yo tengo que tener claridad cuáles fueron los contribuyentes que han sido castigados, ¿ya? Y lo voy a tener que tener en un registro especial que debiera darlo el mismo registro de renta, ¿ya? Dejar alguna partida, ¿no es cierto?, algún tip, ¿ya?, señalando dónde se van imputando o dónde se van registrando los contribuyentes que fueron rebajados de la contabilidad y que se procedieron a su castigo, ¿ya? No puedo perder esa información. Profesor, pero Sí. si, que me entra una duda ahí con respecto a lo que preguntaba el colega anterior. Si bien es cierto, se toma el acuerdo, se hacen los castigos, los castigos de la contabilidad, pero también tengo que castigar el giro, o sea, castigarlos de la tesorería, porque la Contraloría exige de que la morosidad que yo tengo en tesorería tenga coincidencia con la morosidad que yo tengo en la contabilidad. Entonces se me produce ahí un descuadre que en algún minuto la Contraloría me lo va a observar de vuelta. Entonces no me cuadra eso. ¿Podríamos llevar un registro extra contable? Puede ser. Ahora, a ver, vamos a aclarar un poco, porque me menciona que habla ahí de las cuentas por cobrar, los ingresos por percibir que lleva la tesorería. Acuérdense ustedes que las funciones de la tesorería, ¿no es cierto?, su función es recaudar y pagar, ¿cierto? ¿Dónde se registran los ingresos por percibir? Se registran en la unidad de rentas y patentes, en el caso de las patentes municipales. Lo que lleva renta y patente debe ser concordante con lo que se lleva en contabilidad. Tienen que trabajar en forma coordinada, porque la tesorería, ¿no es cierto?, como digo, la tesorería recibe nomás, recibe y paga, ¿ya? Donde se concentra la información de ingreso por percibir está radicado, en este caso, en las unidades generadoras de ingresos. Ellos deben llevar, ¿no es cierto?, cuáles son los contribuyentes que pagaron y cuáles son los contribuyentes que no han pagado y que se transforman en morosos. Ojo con eso. Y esa morosidad debe ser concordante con lo que dice el sistema contable. Es por eso que habitualmente, periódicamente, debieran hacerse inventarios y conciliaciones respecto de lo que tiene contabilidad versus de lo que tiene la unidad de renta y patente. Especialmente, por ejemplo, patente. Lo mismo ocurre con los permisos de circulación, ¿ya? El área de permisos de circulación deberá llevar el control de cuáles son los permisos que están pagados y cuáles son los permisos que no están pagados, especialmente lo que tiene que ver con el pago de las segundas cuotas, ¿ya? Pues también es un tema ahí que también se transforma en un tema complicado para los efectos de llevar el control de esos ingresos, ¿ya? Muchas veces, ¿no es cierto?, se producen el escuadre, especialmente los permisos de circulación respecto de las segundas cuotas.
Primero que nada, ¿no es cierto? Porque hay municipios que reciben pagos de segundas cuotas, cosa que no debiera corresponder. Por tanto, el contribuyente debe pagar, ¿no es cierto?, la segunda cuota en la patente que originalmente pagó la primera. Porque si no, imagínense usted, se produce un descuadre total, o sea, nunca vamos a poder cuadrar respecto de los ingresos por percibir, ¿ya? Respecto de lo que realmente, ¿no es cierto?, nos están debiendo, desde el punto de vista contable y desde el punto de vista administrativo, ¿ya? También es un tema no menor que también ha generado y genera descuadre entre lo que tiene la unidad de permiso de circulación versus lo que tiene contabilidad registrado como ingreso por percibir por conceptos de permisos de circulación, ¿ya? Por tanto, igual es un trabajo de todos los días, ¿no es cierto? No es un trabajo esporádico para mantener, ¿no es cierto?, la información actualizada, ¿ya? ¿Alguna otra observación, aporte, análisis? Profesor, disculpe que sea reiterativo, me Sí. quedó claro lo que usted explicaba de llevar la deuda flotante a un auxiliar. Sin embargo, ahí yo tengo una apreciación que sí, efectivamente podríamos llevarla a un auxiliar, Sí. pero allí tengo un poco de controversia con la resolución 3, que es de la misma Contraloría, Sí. que ahí me dice, dará de baja cuentas de un pasivo. Al hacer esto de llevarlo a un auxiliar, ¿no estamos dando de baja un pasivo entonces? No, porque es que cuando dice de baja es porque lo está dando, ¿no es cierto?, desde el punto de vista contable, ¿ya? Desde el Claro, pues punto de usted vista dice que lo contable. rebajaría y lo llevaría, ¿a dónde se llevaría esa información? No, porque contablemente lo doy de baja, pero con un efecto de, a ver, de control como administrativo, yo podría, ¿no es cierto?, establecer un auxiliar. ¿Por qué? Porque de igual forma, como decía antes, perfectamente algún proveedor podría, ¿no es cierto?, establecer una demanda de cobranza, pero ¿cómo puedo verificar que existe, en algún momento existió esa deuda? ¿Ya? Y eso lo voy a tener quizás en algún auxiliar respectivo que sí efectivamente existe una deuda, pero para poder también verificar la información y poder también alegar la prescripción de esos créditos o de esas deudas que quedaron pendientes. Ya, perfecto. Entonces ahí se actualizaría solamente ese libro auxiliar que es el que estábamos llevando e ir actualizándolo a través, por ejemplo, de un decreto, donde se Exacto. indique después luego que se va no reconociendo como un pasivo. Exacto. Bueno, cuando lo sacamos del sistema contable, ya no lo estamos desconociendo como pasivo. Por eso, Pero es que esa es mi duda, pero porque sin como ahí perjuicio, usted dice, claro, obvio, pero porque me están saliendo los pasivos, los estoy sacando. Es como los ingresos por percibir, ¿ya? no, Por el sí, otro lado. efectivamente. Pero por eso ¿Ya? yo le preguntaba, que me generaba un poquito de controversia por la resolución 3, porque ahí me dice cuándo y solo cuándo se podrán dar de baja los pasivos y bajo esos numerales. Y por eso Sí. le decía, ahí sale el numeral de prescripción, y igualmente Correcto. volvemos al tema que la dicta un juez. Entonces, por eso yo le decía, efectivamente no estamos transgrediendo al pasarle un auxiliar y sacarle la contabilidad. Es que cuando Ahí yo dice hablo de cuándo y solo cuándo. auxiliar o un registro aparte, digamos, que no esté quizás conciliado con la contabilidad, pero sí la información la saqué de ahí, ¿ya? Pero sí desde el punto de vista contable va a dejar de ser pasivo, porque Ya, se supone que va a cumplir con todos los requisitos legales para que eso sea así. ¿Te fijas? ya, La ok, perfecto, prescripción, qué sé entiendo. yo. ¿Ya? Ya, completamente. Sí. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Ya, perfecto. Ya, seguimos. Luego, ¿no es cierto?, pasamos al artículo 6. Dice, se entiende por administración de fondos para el efecto de esta ley el proceso consistente en la obtención y manejo de los recursos financieros del sector público y de su posterior distribución y control, de acuerdo a las necesidades de las obligaciones públicas determinadas en el presupuesto. El sistema antecitado operará sobre la base de recaudaciones y de asignaciones globales de recursos, las que se efectúan a través de cuenta única fiscal abierta en el Banco del Estado de Chile, formada por la cuenta principal y la subsidiaria. La cuenta principal se destinará al ingreso de las recaudaciones y el egreso a los giros globales. Estos últimos deberán depositarse en las cuentas subsidiarias
pertenecientes a los respectivos servicios. Bueno, aquí hay algo que comentar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la administración de fondos, obviamente que hablamos de los ingresos y los egresos de recursos financieros. En el caso de los municipios, ¿no es cierto?, la recaudación y los pagos que se hacen, la mayoría de los municipios, salvo en situaciones excepcionales, ¿no es cierto?, sus fondos son administrados a través del Banco del Estado de Chile, cuando en las comunas, ¿no es cierto?, no exista otro banco. Pero por lo general, y así está establecida la normativa, los municipios están facultados para mantener sus cuentas corrientes en la banca comercial. Y eso obviamente tiene que hacerse a través de una licitación pública, en la cual, ¿no es cierto?, se establecerán bases administrativas y bases técnicas en la cual se fundamenta, ¿no es cierto?, la adjudicación, análisis de qué institución financiera podrá llevarse, adjudicarse el manejo, ¿no es cierto?, de apertura y todo lo que tiene que ver con los servicios financieros que pueda prestar el banco, ¿cierto? Y en esos casos, generalmente, las comunas como más chiquitas, ¿no es cierto?, que no tienen otro banco comercial dentro de la zona, optan por, ¿no es cierto?, por el Banco del Estado. Y dentro de las licitaciones, ¿no es cierto?, generalmente se estipula que las entidades financieras que postulen a estas licitaciones al menos tengan oficina en la comuna a la cual, ¿no es cierto?, corresponde el llamado a licitación pública, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, todas las cuentas corrientes podrán ser llevadas en el Banco del Estado según corresponda o en los bancos comerciales respectivos, ¿ah? Como digo, previa licitación pública, ¿ya? Obviamente que todas las recaudaciones deberán ingresarse a las cuentas corrientes respectivas y a su vez también, ¿no es cierto?, los giros, los pagos serán con cargo a esas cuentas que están debidamente autorizadas por la Contraloría, ¿ya? Cuando nosotros hacemos licitaciones públicas y adjudicamos a un banco comercial, ¿no es cierto?, de igual manera, en esa instancia tenemos que solicitar la apertura de las cuentas corrientes para ese banco comercial respectivo, ¿ya? Por ejemplo, cuando estamos cambiando de banco, otro banco se adjudica la mantención de las cuentas corrientes, ¿no es cierto?, tenemos que hacer todo el proceso de nuevo. La apertura, solicitar la apertura de las cuentas corrientes en el nuevo banco a la Contraloría, señalando los giradores titulares, los giradores suplentes, las pólizas, ¿no es cierto?, de fidelidad funcionaria para el manejo de los fondos públicos, tanto de los giradores titulares como de los giradores suplentes, ¿ya? De esa manera, ¿no es cierto?, debemos administrar y resguardar los fondos municipales. ¿Alguna consulta, duda? Profesor, nosotros en el caso nuestro licitamos las cuentas corrientes cada 4 años. ¿Ya? Y dentro de la licitación se considera que el banco, varios beneficios que el banco debe pagarle a la municipalidad por mantener las cuentas corrientes en sus bancos. Entre ellos pagarnos una tasa mensual por los promedios estacionarios, los saldos promedios. Nos proporcionan cajeros externos a la municipalidad permanente y por temporada, y otros beneficios como por ejemplo un cajero automático en el edificio consistorial. Igual, ¿De qué municipalidad es usted? Valdivia. Valdivia, perfecto. Ya. Sí. Igual modo, en esta licitación participa el Banco de Estado. De hecho, por 2 periodos consecutivos el Banco de Estado se lo adjudicó. Entonces, igual es un ingreso que los municipios pueden, y no menor, pueden tener como parte de sus arcas fiscales. Exacto, obviamente que sí, ¿ya? Bueno, debieran todos los municipios, cuando hacen licitación pública, ¿no es cierto?, dentro de los requisitos, establecer el pago de algún beneficio, en este caso de una tasa de interés, por la mantención de los saldos estacionales en las diferentes cuentas corrientes municipales, ¿ya? Por lo tanto, también es un tema importante y es una fuente de financiamiento también, especialmente cuando se trata de grandes cantidades de dinero, ¿ah?
la cual permite, ¿no es cierto?, que se generen estos recursos adicionales. ¿Ya? Profesor, Sí, disculpe que lo interrumpa, son las 12:16, nos corresponde el ya, break a las 13. perfecto. Hasta 45, la 1, ¿cierto? sí, 45 minutos, estimados alumnos. Perfecto. Nos vemos en un ratito más entonces. Sí, nos vemos a la vuelta.